Y a todos. La verdad es que hoy día es un día sumamente especial para todos los que estamos acá. La verdad es que hablar de la diversidad se comparte es algo que nos mueve profundamente. Yo me presento, yo soy Alejandra Montero, yo soy de Work with People, soy parte del comité que organiza. Soy para las personas que están conectándose y quieran saber un poco cómo soy. Soy una mujer que está alrededor de los 30 años, una mujer con pelo castaño, tez blanca y que soy de Chile. Y estoy acá muy feliz de tener a todos y todas aquí conectados y conectadas. Para partir, efectivamente hoy día es un día sumamente especial. Tiene que ver un poco con la temática que es la fatiga en diversidad, equidad e inclusión. ¿Y qué es la fatiga en diversidad, equidad e inclusión? ¿Por qué vamos a abordar hoy día este tema y por qué creemos que es tan importante? Porque la verdad es que en un mundo que avanza hacia temas que tienen que ver con la integración, con la equidad, hoy día nos hemos sentado a conversar un poquito de la importancia que tiene esta temática. Bueno, a medida que uno avanza, también uno se va encontrando con nuevos desafíos. Y dentro de esos desafíos está bueno, cómo implementamos y avanzamos, intentar hacer estas políticas un poquito más sostenibles, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ir explorando, porque a medida que avanzamos y generamos mejores espacios, hay nuevos desafíos y a veces esos desafíos tienden a generar una pequeña fatiga con respecto a estas temáticas y que eso muchas veces afecta tanto a las organizaciones como también a las personas que las componen y las personas que de repente dirigen estas temáticas. Pero, ¿a qué nos referimos con esto cuando hablamos de fatiga? Cuando hablamos de fatiga en diversidad que hay inclusión, tiene que ver un poco con este cansancio que genera el esfuerzo constante de implementar una política y de querer avanzar con estos temas, pero que a veces no tenemos ese resultado que tanto esperamos, que queremos avanzar de esta forma, pero algo pasa que no está resultando de esa forma. Hoy día no solo vamos a ver la visión que tenemos con respecto en Chile, sino qué pasa en general. Porque si bien en Latinoamérica esta es una temática que todavía no llega de tal forma muy fuertemente, en otras partes del mundo sí. Entonces, ¿cómo lo han hecho otras partes del mundo para enfrentar una situación de esta forma? Pero también cómo dentro de Latinoamérica, dentro de distintos países, de distintas realidades, cómo han ido enfrentando y cómo nos anteponemos a cosas de este estilo. ADECO este año sacó una tendencia que tiene que ver con qué pasa con las estrategias en diversidad, equidad e inclusión. Y sacó tres estrategias muy interesantes que cómo se va a ir avanzando con respecto a estas temáticas. Y a medida que se va analizando esas temáticas, cada ciertos puntos se habla de, ojo con la importancia que tiene el no fatigarnos, el no decir que hacemos algo y en verdad hacemos otro, o solo avanzamos en un sentido, pero en verdad lo hacemos solo para aparentar. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, así que le doy el pase a nuestra gran moderadora de este panel, que es Macarena Salosni de Inspiratorias. También al final les pido que a medida que vayamos avanzando, si queda alguna duda, vayan escribiéndolas por el chat, porque nuestra querida Ornella Viola, que viene de Banco Estado Express, va a ir respondiéndole y vamos a ir generando ese espacio, así que no se preocupen que los vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando. Maca, te doy el pase. Maca, estás en silencio. Ahí sí, Ahí sí. gracias, Ale, por esta introducción a una temática tremendamente importante. Así que voy a presentarles a las personas que nos van a acompañar hoy día para desarrollar este importante tema. Mi nombre es Macarena Salosni, soy socia fundadora de Inspiratoria, que es una consultora donde desarrollamos experiencias para diferentes organizaciones. Soy una mujer de alrededor de 40 años, ojos cafecitos, pelo castaño, hoy día muy tomada en un moño y de tez morena también se podría decir. Me acompañan hoy día cuatro personas muy potentes de diferentes lugares del mundo que nos van a compartir su mirada. La primera es chilena, es Diana Silva Mondaca. Ella es administradora pública, magíster en gerencia y políticas públicas de la Universidad de Santiago de Chile, especialista
en diversidad, equidad e inclusión y diplomada en este ámbito por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Hola Maca, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todas? Feliz, muy feliz de estar con ustedes. Aprovecho también brevemente de presentarme en la misma línea, ¿cierto? Para aumentar la accesibilidad a este espacio, quiero decir que soy también una persona de tez morena, también en el rango de los 30 años. En este minuto tengo mi pelo, digamos, no recogido, sino que justamente como extendido y... ¿qué más? Tengo mis ojos rasgados y soy bastante risueña, así que probablemente estén en este minuto imaginando que tengo una sonrisa en la cara, de lo contenta que estoy de participar en este panel justamente. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos ahí a profundizar en toda tu experiencia, Diana. También nos acompaña Verónica, que es ingeniera comercial, Verónica de la Fuente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es coach profesional formada también acá en Chile, en Brasil y acreditada a nivel PSC de la International Coaching Federation, con 12 años de práctica profesional a nivel internacional y es directora de diversidad, equidad e inclusión en interculturalidad de BeHuman y socia de Maquia Change y nos acompaña, hoy día está en Brasil, pero vive en Suiza, tengo entendido. ¿Verdad, Verónica? Está en silencio, Verónica. Gracias, Maca. No, feliz de estar aquí en este panel y efectivamente hoy día me estoy acercando a Chile, sí que estoy en Brasil, pero mi residencia oficial es Suiza. Y para presentarme, como lo han hecho ya mis colegas, soy morena, de pelo medio, negro, estoy en los 60 años y no tengo canas. ¿Ah? Es una cosa curiosa, a mi edad no tengo canas, no me pinto el pelo, entonces me pueden reconocer y también soy bastante expresiva en mi forma de presentarme o de hablar. Fabuloso. Ujú. También nos acompaña Marcelo Baudino, que es director de Belonging, una consultora en diversidad, equidad e inclusión que trabaja con organizaciones tanto en Argentina, pero también en América Latina. Es autor de un libro que se llama Privilegios para Privilegiados, una guía valiente para transitar el camino del aliado. Y en 2023 fue reconocido como LinkedIn Top Voice por la equidad de género. Muy buenos días, Marcelo. Días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, a Ale, Maca, por la organización de este evento. Es un placer estar acá. Me describo rápidamente. Soy un varón en sus 40. Me pueden ver con anteojos, que hace un par de añitos comencé a utilizarlos. Yo sí tengo canas, me aparecieron en la barba. Tengo una barba bastante cortita, pero que se ve. También, si ya prestan un poquito más de atención, tengo una espina clavada en la mano que denota de que estoy trabajando en la huerta y de hecho de la huerta saqué algunas hierbitas para poner en mi mate que estoy tomando, que es una bebida que en Argentina se toma mucho. Así que bueno, muchas gracias y con muchas ganas de comenzar a aprender un poco de todos ustedes. Oh, muchísimas gracias a ti también por estar presente. Y por último, en el panel nos acompaña Magda Cos desde México. Ella es fundadora de la Asociación Civil 24-0, impulsa proyectos de prevención de violencia, cultura de paz y así también como iniciativas para el empoderamiento de las niñas y mujeres. También es presidenta de la Fundación Inspiring Girls en México. ¿Cómo estás, Magda? Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pues yo soy mexicana, tengo 49 años, tengo el cabello negro, largo, y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta ocasión. Fabuloso. Para optimizar el tiempo, recuerden que está abierto el chat si es que tienen algunas consultas. Ornella nos va a apoyar después también para levantar esas preguntas. Y voy a iniciar este panel tan potente haciendo tu primera pregunta a ti, Marcelo, desde tu experiencia. ¿Cómo has visto evolucionar la implementación de políticas de diversidad, inclusión en Argentina, entendiendo también el contexto sociopolítico actual en el que ustedes están viviendo? Bien, comenzamos con una pregunta bastante delicada, digamos, como para arrancar así con todo. Eh, y me parece que si bien yo comprendo que a nivel empresarial eh, suele evitar hablarse de política, porque de alguna manera sentimos como que si son mundos totalmente separados. Creo que lo que estamos viviendo en Argentina, lo que se vive en Estados Unidos y demás, deja claro
que lo que sucede en el contexto político de un país sin duda va a afectar, va a influenciar en lo que sucede en las empresas. Por lo tanto, creo que es importante, en primer lugar, reconocer de que eh, no estamos trabajando por la diversidad, la equidad e inclusión de manera aislada, ¿no? Como si nuestra empresa no tuviese nada que ver en la sociedad, como que si las decisiones políticas no afectaran a nuestra realidad y pudiésemos desentendernos de lo que pasa en nuestro país. Esto lo estamos viviendo en Argentina, no es el primer caso, eh, pero es importante y quiero ser bien claro acá, porque a veces eh, pensar que podemos trabajar por la diversidad, la equidad y la inclusión solamente en un segmento, sin considerar lo que sucede en otras esferas de nuestra vida, entendiendo que nuestra identidad es compleja, es múltiple, habita en un montón de espacios de nuestra vida, es algo que simplemente no sucede, ¿no? Y eso me parece importante reconocerlo porque las políticas que se toman, el tipo de conversaciones que se están habilitando, dado un contexto determinado, eh, sin duda van a habilitar, van a fomentar, impulsar o retroceder o congelar un poco las iniciativas que se están tomando a nivel empresarial. Eso no solamente lo hemos visto en Argentina, en Estados Unidos, muchos de mis colegas también han experimentado en los últimos años eh, algunos retrocesos, organizaciones que empiezan a parar sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que se validan determinadas conversaciones sumamente intolerantes, sumamente discriminatorias, y cuando eso se valida desde la cabeza del Estado, a través de sus distintas áreas, obviamente va traspasando distintas esferas hasta eventualmente llegar a la esfera empresarial, ¿no? Ujú. La política no está separada de la realidad de las empresas y eso lo estamos viendo acá, lo cual empieza a poner un poquito de presión en las empresas para empezar a posicionarse. A mí me encantaría pensar que las empresas van a ser un reducto de resistencia siempre y cuando su compromiso por la diversidad, la equidad y la inclusión trascienda una influencia gubernamental o política. Ujú. Eh, Esto lo vamos a empezar a ver, ¿no? Aquellas empresas que realmente estaban comprometidas, independientemente de lo que sucediera afuera, van a seguir con sus esfuerzos, van a seguir trabajando y demás. Aquellas que quizás fueron más circunstanciales o se sumaron a esta como una movida de que la sociedad se lo estaba pidiendo, si la sociedad se lo deja de pedir, ellas de repente también van a dejar de hacerlo. Por lo tanto, no podemos separar una cosa de la otra. eh, y creo que yo personalmente, y hablando permanentemente, porque es un tema que me convoca mucho, que trato de hablar con colegas de distintas partes de América Latina, pero también de otros países, eh, necesitamos poner el tema sobre la mesa, empezar a conversar y exigirle a nuestros gobernantes que este tipo de temas y de logros que hemos tenido son directamente innegociables. Por lo tanto, bueno, Definitivamente. el panorama es bastante complejo en el corto, mediano y largo plazo, y ojalá que, bueno, se pueda revertir la situación, ¿no? Ujú. Y algo que pasa en México, que es diferente, ustedes tienen por primera vez una mujer presidenta, ¿verdad, Magda? Yo me imagino que a nivel social, político, el contexto, este nuevo contexto también va a repercutir en las empresas, tanto en las grandes multinacionales, pero también en las pequeñas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se está viviendo y enfrentando el tema de diversidad, equidad e inclusión en tu realidad mexicana. Claro, creo que por supuesto es importante tener este referente, ¿no? Que como bien sabes también tú, Macarena, es importante también para construir nuevos role models y referentes en la sociedad. Y creo que el tener una mujer presidenta impacta un poco más en lo social y en lo político, más que en las empresas, porque en México ya teníamos muchas bueno, no suficientes, digamos, pero sí teníamos muchas mujeres líderes, muchas mujeres CEO en posiciones de liderazgo, sobre todo en las empresas globales. Y digo no suficientes porque todavía son un porcentaje pequeño, pero
sí hay acciones decididas, sobre todo en estas empresas globales, para alcanzar la paridad o para incorporar más mujeres. Lo que sucede y algo que veo en esta situación de la diversidad es que solamente alrededor del 40%, algunas acciones de las empresas, algunas acciones pequeñas, a lo mejor ya el 50, un poquito más del 50% de las empresas las están implementando en materia de diversidad y de inclusión y sobre todo pues también en políticas de género. Sin embargo, todavía pues cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el adoptar medidas para la inclusión de personas con discapacidad o personas de la comunidad LGBT, ¿no? Y hay mucho desconocimiento. Y algo que sucede también es que muchas veces las empresas consideran pues que es un proceso caro, que tienen que invertir mucho, que es algo que solamente les atañe a las empresas transnacionales, a las empresas más globales. Y sin embargo, pues hay pequeñas acciones, hay cambios en el comportamiento, en la actitud, hay transformaciones culturales que se pueden implementar desde las pequeñas empresas. Y eso es lo que me parece que es muy relevante y que quienes están aquí, y que me parece también que quienes están conectados, es donde pueden todas las personas y todas las empresas también y las comunidades, organizaciones pueden participar para hacer esta transformación cultural, ¿no? Y entonces, a pesar Ujú. de los avances, en México todavía tenemos una situación muy, muy desigual que no solamente tiene que ver con los valores, con la amplia diversidad que tenemos, como saben, tenemos una amplia población indígena y de otras raíces étnicas, sino también tenemos una poca participación, una participación menor que muchos de los países de la región de mujeres en edad laboral que quieren participar en la fuerza laboral, ya que lo que todavía tenemos que trabajar muchísimo, y en esto coincido con Marcelo, en que los estados tienen que participar en la redistribución de los cuidados y en políticas de cuidados que permitan que las mujeres se integren de mejor manera también al trabajo remunerado. Porque lo que vemos es que en una mayor proporción todavía las mujeres y las adolescentes, incluso las niñas, participan tanto en el trabajo del hogar como en el cuidado de otras personas de manera no remunerada, y esto les impide tener trabajos remunerados. Ujú. Gracias, Magda, por entregarnos esa visión. Siento que es muy, muy, muy importante poder mirar no solamente lo que está pasando en nuestro país, en Chile, donde se desarrolla este colectivo de la diversidad se comparte, sino que expandirla. Y ahí quiero dar un doble clic y Diana, ojalá que tú nos puedas comentar desde tu experiencia, ¿cómo ves tú la realidad de las empresas chilenas? ¿Cómo ha sido el avance de los últimos años? Porque cuando hablamos de fatiga, también podríamos considerar que se ve en las organizaciones que llevan muchos años trabajando estas temáticas, pero también hay personas que dicen, no, ya pasó de moda. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, yo creo que no ha pasado de moda. Yo creo que acá justamente, y creo que lo vamos a seguir abordando en este conversatorio, tiene que ver justamente con cómo yo creo una sostenibilidad, digamos, de una estrategia y que no sea solamente basada, digamos, en acciones que estén atomizadas, ¿cierto? Que estén incluso en diversidad. Se habla de trabajar desde el tokenismo, ¿no? Solamente trabajar desde acciones que quieran demostrar algo, pero que en realidad no busca la coherencia entre el ser y parecer. Y francamente, Macarena, yo creo que existe un tremendo desarrollo y me atrevería a decir, porque me tocó estar del otro lado de la consultoría antes de estar efectivamente en Aramark, que existe un punto de inflexión cuando justamente en el 2018, ¿cierto? Tenemos este paso a fomentar la ley de inclusión laboral, pero también le abrió la puerta a muchos otros grupos. Y me atrevería a decir justamente que tanto empresas de matriz chilena, pero sobre todo internacional, disparan un poco también la gestión que han tenido en materia de diversidad. Y si hablase justamente de cuáles son aquellas organizaciones que en los últimos años han llevado más allá el desarrollo, te diría particularmente que hay algo que se cumple que tiene que ver con la transversalización del ámbito. ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Un ámbito que hoy día efectivamente es capaz de crear valor, un ámbito de la diversidad que justamente se instala en el corazón de cada uno de los equipos y que deja de estar con todo el cariño, ¿cierto?, que le tenemos a nuestros equipos de recursos humanos, no como una tarea que realmente fatiga a ese equipo, si nos queremos justamente referir a hablar de fatiga en diversidad, equidad e inclusión.
Bien, Ujú. que donde solamente se ve a aquel equipo como el responsable, y en nuestro caso creo que podríamos, lo puedo citar particularmente, si bien Aramark tiene un equipo de diversidad, equidad e inclusión compuesto por distintos profesionales, curiosamente no estamos en recursos humanos, sí lo estuvimos, y también habla de una lógica de cómo hemos ido transversalizando el ámbito. Hoy día estamos justamente en nuestra vicepresidencia, donde estamos en el apellido del crecimiento sostenible. Y eso habla justamente cómo nos anclamos con nuestros clientes, con nuestras comunidades en general. Otros aspectos que son sumamente relevantes para contar justamente cómo se ha ido desarrollando las empresas que lo han expandido, creo que tiene que ver también con el factor de la colaboración. Y acá esto es un ejemplo, ¿no? Estamos en La Diversidad se comparte y aquí juego como de juez y parte, porque soy parte de justamente esta organización, felizmente hace 4 años. Y doy fe justamente de que acá no hay un sentido de competencia en términos negativos, porque digo que la colaboración es base para poder justamente fomentar la diversidad. Justamente este es un espacio que lo deja, pero completamente de manifiesto. Y también existen otras redes que lo han ido anclando, ¿cierto? Donde manifiesta que la vitalidad, ¿cierto? Para el crecimiento de la diversidad es tener redes, ¿cierto? Redes que hoy día nos permitan también apoyar con conocimiento experto. Y me refiero, y se me quedarán otras en el tintero, pero tenemos a Pride Connection, la red de empresas interculturales, la red de empresas inclusivas, ¿cierto? Y tantas otras, ¿cierto? Como las que estamos viendo acá justamente presentes, que apoyan justamente esa sostenibilidad de la cual yo hablo para que no exista una fatiga de ahí y para que exista un modelo coherente. Y otra cosa a la que me quisiera referir, porque tuve la oportunidad hace muy poquito de estar moderando y organizando también un conversatorio con AmCham, donde invitamos, de hecho, algunas de las empresas que hoy día también nos acompañan. Y hay algo que me gustó mucho que dejamos instalado, que tiene que ver con Chile como exportador de buenas prácticas. Aquí yo sí quiero ser muy optimista, porque veo la región. Y si bien tal vez hoy día tenemos en materia, por ejemplo, de ley de inclusión laboral un 1%, pasando un 2%, tenemos intrínsecamente una cultura de efectivamente respetar efectivamente las leyes, y te diría que en ese sentido, si me paso al ámbito privado, hoy día el ámbito privado está dando también cátedra respecto de cómo nos estamos metiendo en incidencia pública, cómo estamos generando incidencia pública, y rápidamente me referiría a 3 ejemplos de organizaciones que hoy día también nos están apoyando mucho. Por ejemplo, la red de empresas inclusiva hoy día no solamente agrupa un sinnúmero de organizaciones, sino que también está teniendo una vinculación con el ámbito internacional, exportando lo que está pasando en Chile, ¿ya? Y también está estableciendo una mesa de educación, que tanto es importante cuando hoy día tenemos un debate respecto de cómo vamos a llevar, por ejemplo, adelante un 2%, que a mí en lo particular me genera mucho interés, ¿cierto? El cómo vamos a caracterizar ese mercado laboral cuando es tan desafiante poder cumplir un 2%. Accenture desde Chile exportando experiencias de accesibilidad, Ujú. plantándose justamente como una experiencia en Chile, en China, perdón. Y nosotros mismos como Aramark hoy día también estamos exportando, y muchas veces vemos como este modelo como Europa centrista o Estados Unidos centrista, pero resulta que desde acá donde se acaba el mundo o empieza el mundo, están pasando muchas cosas, y particularmente Sí. creo que el ámbito privado está incluso generando, digamos, mover la aguja y llevando la política pública de diversidad mucho más arriba. Fabuloso. Oye, Diana, acabas de mencionar lo que sucede en Europa o lo que pasa en Estados Unidos. Muchas veces vemos a Europa como el futuro. Así que por eso Exacto. decidimos también invitarte, Verónica, y conocer cuál es tu visión, cuál es tu mirada viviendo esa realidad. ¿Está pasando esto de lo de la fatiga? ¿Ya sucedió? ¿Qué es lo que nos podrías decir a nosotros desde a las personas que estamos en Latinoamérica para poder enfrentar esta posible crisis en torno a la diversidad, equidad e inclusión? Lo primero más que te quiero decir, escuchando a los colegas y trabajando también yo en estos aspectos en Chile, es que tal vez América Latina le tiene mucho que enseñar a Europa. ¿Ah? Europa, a pesar de que lo vemos como los modelos, los países desarrollados que están haciendo mucho, está muy lento en todos los temas. Y en Europa existe la fatiga, pero además existe la minimización y la negación. ¿Ah? Entonces, encontramos empresas que sí están más avanzadas en ciertos temas, muchas empresas multinacionales, pero también hay resistencia en ciertas empresas europeas a decir, estos temas son temas americanos, esto de la diversidad e inclusión es una moda americana. Entonces, no nos afecta a nosotros, somos una empresa que siempre hemos tenido diversidad y por qué tratar esos temas.
La agenda de la diversidad e inclusión europea está focalmente centrada en género. Ese es un tema donde es fácil moverse, tanto porque hay presiones externas de grupos, de gobiernos, de políticas públicas, de las políticas de la Unión Europea. Entre paréntesis, hay poca cosa de la Unión Europea en términos de diversidad e inclusión que conecten con el mundo empresarial como una práctica o buenas prácticas y recomendaciones, pero no necesariamente leyes o como se hacen en Chile o como se está haciendo en América Latina. Entonces eso también hace que haya una desconexión entre el mundo público y el mundo privado, no haya esta liación que se ve en América Latina. Entonces, eso por un lado. Y la fatiga, como los temas han estado, no digo que no haya empresas que no trabajen en otras dimensiones, pero se ve poco. ¿Ah? La minimización se ve en esto de no querer hablar, ¿ah? De ver el elefante rosa en la pieza, pero no querer hablar de ciertos temas. Entonces, no querer hablar de diversidad sexual, no querer hablar de discapacidad. Entonces, los temas que se están moviendo son los temas de género en los últimos 15 años en las organizaciones europeas. Y la primera vez que empezamos a escuchar de fatiga es justamente fatiga de género. En el año más o menos 2017, 2018 se empezó a hablar de la fatiga de género. Como todos los programas de las empresas estaban focalizados en el género, y género hablo mujeres, avanzar a las mujeres en puestos de liderazgo, trabajar con programas para mujeres, entonces no era... se empezó también a incluir, no puedo negar eso, la copaternalidad, en el fondo la corresponsabilidad paternal, y eso se ha avanzado mucho en muchas organizaciones, pero empezó esto, como se hablaba tanto de género, empezó esta fatiga de género, y que se acentuó en la pandemia. En la pandemia además hubo un cambio en el enfoque. Ya no eran las mujeres, nos dimos cuenta de que había un grupo de mujeres en las organizaciones que no estaban siendo consideradas en estos programas de diversidad e inclusión. Entonces estábamos tratando de darle prioridad a estos talentos que iban a ocupar los cargos directivos, que podían ir a los directorios, pero había un grupo de mujeres que visualizó dentro de la pandemia, y entonces se cambió también el foco dentro de las organizaciones. Bueno, ¿qué pasa con la gente que está trabajando en la fábrica? ¿Qué pasa con las mujeres que están trabajando en puestos, que tienen hijos, que no tienen posibilidades de... Entonces hubo una abertura de conciencia sobre ese espacio, ¿no? De esas mujeres, y se ha ido cambiando un poco también la temática, cómo se enfoca el tema género dentro de las organizaciones. Pero la fatiga existe, todavía sigue, y la minimización y la negación también. Entonces, por eso Claro. digo que es importante que nosotros también aprendamos de América, lo que estamos haciendo en América Latina. Sí, y yo creo que hay algo también que por eso decidimos invitar a Marcelo, que tiene que ver con esta fatiga de género, pero también de los hombres, de hasta cuándo las mujeres. Yo he escuchado muchos comentarios también al respecto de eso, siempre programas para ellas, qué es lo que pasa con nosotros. Muchas veces se están incipientemente impulsando programas que fomentan unas nuevas masculinidades. Tú eres también especialista en eso. ¿Qué nos puedes adelantar, Marcelo, respecto a lo que sucede con esta fatiga, pero específicamente con los hombres? No, a mí me gusta, digamos, hacer un paralelismo, porque en definitiva, imagínate que te toca ir al gimnasio, ¿no? Y vas al gimnasio y no sabes por qué, qué vas, ¿no? Te obligaron a ir al gimnasio, te dijeron que tenés que ir al gimnasio, pero no encontrás una razón. No solamente eso, digamos, no ves resultados, vas sin gana. ¿Qué va a suceder en el corto plazo? Obviamente que te vas a terminar cansando. Obviamente que eventualmente o vas a terminar abandonando o no le vas a encontrar el sentido y vas a tratar de buscar otras razones por cuál no deberías ir al gimnasio, ¿no? Especialmente en nuestras sociedades donde nos han enseñado que tenemos que buscar resultados en el corto plazo, bien productivistas, ¿no? ¿Esto qué impacto tiene ya? Si no tiene un impacto rápido y no tiene mucho sentido. Yo creo que eso no es un poco lo que nos está pasando con la diversidad, la equidad e la inclusión, porque hay muchas personas que no la entienden, especialmente aquellas personas que en nuestra repartija de privilegios se han visto beneficiados. Volvemos al tema de los varones, ¿no? Al no haber percibido un problema
concreto en las organizaciones y demás, dado de que estaban del lado de los beneficiados, no entienden el porqué. Y al no entender el porqué, es muy difícil que se involucren. Y quizás lo hicieron una vez, participaron de un taller, digamos, cediendo todo. Mirá, yo participé en este taller, otro taller de género. Es como que empiezan eh, a agotarse, ¿no? Entonces yo creo que acá necesitamos fundamental trabajar en cuestiones de comunicación, entender de que cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando a largo plazo, ¿no? Es una transformación cultural y como cualquier transformación cultural necesita su tiempo. Pero no solamente eso, imagínate que querés correr un maratón y empezás a entrenar, pero no medís si estás avanzando o no. ¿Cómo sabes que estás llegando a algún lado? Necesitas medir, en ese proceso necesitas ir viendo cómo vas avanzando hacia un objetivo más medible. Muchas organizaciones están en esto solamente porque hubo una demanda social, hubo una presión de algún lado y se involucraron, pero sin entender el por qué, sin un compromiso genuino de liderazgo, sin medir hacia un horizonte donde están yendo. Entonces, obviamente que luego de 1, 2 o 3 años de hacer algunas acciones aisladas, y eventualmente van a abandonar, ¿no? Ante la mínima crisis, chau esto. O ante el mismo gobierno de que no apoya este tipo de iniciativas, chau esto, ya pasó, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, me gusta a mí preguntarles a las organizaciones, en el caso que la diversidad y que la inclusión no tuviesen un impacto positivo en el negocio, ¿igual lo harías? A mí, Es una digamos, gran, personalmente me gran, gusta gran pensar de que pregunta. sí, sí, yo lo seguiré haciendo porque sé que es justo hacer esto. Sí. Si solamente hay una lógica puramente empresarial y dependiendo de las cuestiones políticas, dependiendo de las circunstancias del momento, siempre va a tambalear esto. Necesitamos ambas razones. Por eso me gusta y me parece fundamental que los varones, en este caso, yendo a tu pregunta, Maca, necesitamos comprender de que esto no es en contra nuestro, de que esto es en beneficio nuestro también, de que esto es a largo plazo, de que necesitamos ir midiendo e ir mostrando los resultados, porque si no, yo también abandonaría el gimnasio, ¿no? No, me imagino, definitivamente. Y algo que tú mencionaste y que quiero enlazar con una pregunta a Diana y a las demás personas del panel, tiene que ver con que medir es importante, con que estar comprometidos es importante, pero yo he visto en algunos casos una poca profesionalización del rol de la persona responsable de diversidad, equidad e inclusión. Por ejemplo, hay gente que es del área de comunicaciones, se abre en su organización el puesto de diversidad, equidad e inclusión y es como, oye, vente para acá, ¿viste? O personas que son representantes de alguna comunidad, se subentiende que por eso tienen que ser también los encargados y quienes impulsan la diversidad dentro de la compañía. ¿Qué piensas tú, Diana, al respecto de eso? ¿Sientes que también aporta a esta fatiga? Sí, sí, totalmente. Mire, y voy a ser más crítica y honesta más bien. Yo creo que acá todos estamos conscientes también del fenómeno del gestor laboral, ¿o no? En el gestor Bueno, laboral si yo quieres creo puedes que, contextualizar a los demás, porque por entendiendo ahí supuesto, Magda, Marcelo, a otras exacto. personas que están aquí, Gracias, vienen de otros gracias, países, Maca. para que entiendan ese concepto. Gracias, gracias por la oportunidad. Resulta que, además, cierto, de toda la lógica normativa que hoy día tenemos en materia de inclusión laboral, no solamente, cierto, se nos pide cumplir un 1%, sino que, además, hoy día estamos en la búsqueda de un 2%, conforme, cierto, el 80% de las empresas obligadas lo cumplan, vamos a pasar a esa acción. Pero además, cierto, en materia de gestión, también se pide que aquellas empresas de más de 100 trabajadores cumplan con un gestor de inclusión, ¿ya? Un gestor de inclusión que tiene que responder a una lógica de poder gestionar procesos de intermediación sociolaboral para que debidamente las personas con discapacidad se puedan sumar de manera efectiva al mundo laboral. ¿Cuál es el punto, cierto? Acá creo que pasa lo que estaba comentando Maca, y yo creo que ahí hay una estrecha relación con la fatiga, ¿cierto? Se busca quien tal vez por ahí me dio la impresión de que le gusta la materia, alguien que efectivamente levantó la mano, y perdón que sea tan crítica, el que creemos que tiene un poco más de tiempo. Por tanto, ¿cierto? Empezamos a generar un efecto de que esto es accesorio, de que esto, ¿cierto? No es tan estructural al negocio, no es tan determinante justamente en el impacto que tiene en la compañía, pero sin embargo claramente lo es. Cuando yo efectivamente no cuido, ¿cierto? Los procesos,
O sea, estoy inmediatamente generando y aumentando la cantidad de riesgos de que, por ejemplo, si me voy únicamente a discapacidad, los procesos no sean efectivos, de que la fatiga, ¿cierto?, de una persona que obligadamente, ¿cierto?, está certificándose, pero tal vez no tiene todas las competencias, no va a lograr cumplir con todo el propósito que la organización está depositando en ella. Por tanto, acá yo creo que hay que hacer justamente un proceso de transformación cultural, a entender que conforme nosotros también vamos a adquiriendo equipos que tienen mayor especialización, tienen mayor cierto propósito en lo que efectivamente estamos hablando de diversidad, de equidad e inclusión, también vamos viendo cierto cómo se va formalizando, aumentando en tamaño y particularmente nosotros desde Ara Marcací lo hemos visto, estamos muy orgullosos, orgullosas de pasar de una iniciativa antes del 2018 a transformarse en un equipo local, a hoy día estar efectivamente en una vicepresidencia, bien digo, ¿cierto?, de orden latinoamericano y con un equipo justamente, ¿cierto?, de especialistas porque entendimos que esto no podía ser un elemento, ¿cierto?, accesorio. Y creo que ahí hay un llamado, ¿cierto?, a no subestimar la materia. Ujú. Y al respecto, Magda, ¿cuál es tu visión desde lo que has visto, desde los equipos, desde la profesionalización de estas áreas allá en México? Mira, muchas gracias. Me gustaría también retomar un poco lo que comentaba Verónica, porque yo sí creo que en la Unión Europea han hecho políticas muy importantes que atraviesan a todas las empresas y atraviesan a toda la sociedad para la transformación cultural. Y algo que me parece muy relevante en ese sentido es que el año pasado publicaron una ley que es la Directiva de Transparencia Salarial y que obliga a que todas las empresas den a conocer cuáles son los rangos salariales de cada posición, independientemente de la persona que los ocupe. Y como sabemos, esta transparencia nos permite conocer, bueno, cuál es, como decía, el salario, pero también las prestaciones, etcétera. Y esto hace que las personas conozcan en qué, digamos, en qué margen de percepciones de remuneraciones están ellas para que también puedan saber cuál es el trabajo que están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es muy importante porque esto permite minimizar la brecha salarial, que como sabemos todavía persiste una brecha salarial entre mujeres y hombres, y la fija a que sea un máximo del 5% cuando en la mayoría de los países es mayor a esto, ¿no? Es mayor del 10%. Entonces, esta me parece una buena práctica. Y con respecto a lo que estábamos diciendo también, creo que hay que enfatizar la ganancia que tiene la diversidad y no solamente en términos de justicia social o de derechos humanos, que es algo que también creo que en ese sentido también la fatiga se puede entender cuando estamos hablando de términos que a lo mejor les resultan abstractos a las empresas o resultan muy de largo plazo, como es este tema de los derechos humanos y de la transformación cultural. Hay un estudio de McKinsey que señala que las empresas con mayor diversidad de género, pero también diversidad de inclusión de personas con discapacidad, de identidad sexual, etcétera, tienen 15% más probabilidades de obtener mejores resultados financieros. Y también hay estudios en diferentes ámbitos profesionales, sobre todo divididos por industria, de cómo hay mayor innovación cuando incorporas a personas con diferentes, por ejemplo, cuando tienen una cuota de jóvenes o cuando tienen una cuota de personas de alguna etnia y suman en la innovación, suman también en las finanzas. Entonces, creo que esta es también en relación con lo que preguntaba Laura Carballo de cómo aumentar la resiliencia de estas transformaciones. Creo que demostrando estas ganancias económicas, empresariales, ¿no? Expansión, nuevos productos, innovación, como decía, em,
y no solamente, bueno, además de otras ventajas, ¿no? Hay otro estudio de Deloitte que dice que las personas que trabajan en organizaciones inclusivas se sienten más comprometidas con su trabajo en un 83% y que también las prácticas de conciliación laboral con vida personal y las prácticas también de paternidad en igualdad con las de maternidad hacen que las personas tengan menos rotación, mayor permanencia en los trabajos. Entonces, también hay factores económicos que les benefician a las empresas. Y creo que eso es lo que hay que destacar para que más empresas y más organizaciones incluyan estas prácticas, pero por supuesto acompañado de esta parte como decíamos al principio, que tiene que tener el sustento de hacer obligatorias las leyes de salud mental, de la conciliación y de la redistribución de los cuidados. Sí, gracias por esa mirada, Magda, me hace mucho sentido. Yo siento que todas estas temáticas también no dependen solamente de una persona o de un área, sino que se van integrando dentro de toda la cultura organizacional. El lunes, cuando hicimos el lanzamiento de esta semana de la diversidad, hablamos acerca de inteligencia artificial, por ejemplo, y de cómo podemos tener sitios web que sean inclusivos. También está el tema de abastecimiento con enfoque de género. Entonces, va permeando y se va volviendo parte de esta cultura, de la forma en que las empresas hacen negocios. Y ahí, para ir cerrando esta parte del panel, y recuerden que si tienen preguntas, vayan subiéndolas rápidamente al chat para que Ornella las pueda seleccionar. Verónica, me gustaría cerrar contigo y que nos puedas compartir, no sé si tienes uno o dos ejemplos de cosas que tú hayas visto en estas organizaciones europeas que han sido exitosos para mantener este enfoque en temas de diversidad y inclusión, a pesar de los desafíos, a pesar de la fatiga, a pesar de esta a veces cansancio que tienen las personas que impulsan en estas iniciativas dentro de sus organizaciones. Mira, yo creo que hay varias cosas que se están haciendo que son positivas y que están cambiando un poco la forma de cómo funcionaban estos temas dentro de la organización. La primera cosa es customizar, ¿ah? A veces tenemos una multinacional que tiene un programa de diversidad e inclusión y quiere que sea aplicable en todas las subsidiarias de la misma forma. Y eso no resulta porque en cada país, en cada filial, el contexto es diferente. Entonces, el actuar local, ¿ah? Sabe decir que tenemos una visión global de lo que es la diversidad e inclusión, pero con prácticas locales que les haga sentido a las personas que están trabajando en sus empresas. Sumado a eso, yo veo un movimiento hoy día, porque muchas veces las prácticas de diversidad e inclusión son top-down, ¿ah? Es un grupo de recursos humanos, es la gerencia de diversidad e inclusión, que viene y entonces propone prácticas, políticas, workshop, formaciones, qué sé yo. Entonces, como que viene de arriba hacia abajo. Hoy día hay muchas empresas que están trabajando de abajo también hacia arriba, abriendo conversaciones para entender cuál es la realidad de cada una de esas personas en términos de qué les pasa a ella en su vida personal, en su ser, en relación a estos temas. Y para después venir con todo lo que sean programas. Entonces, en el fondo, una mirada, y yo he participado en programas de eso que me parece que están dando mucho más resultados porque, como decía Marcelo, abre conversaciones dentro de las organizaciones que a veces no se dan. Y yo creo que a las organizaciones en todo ámbito de cosas hoy día les hace mucho falta conversar, hablar, más que hacer, hablar. Entonces, esa práctica está dando buenos resultados en las empresas que yo conozco y con las cuales participo. Otra cosa que ya ustedes lo nombraron de alguna manera, todos mis colegas acá, es crear el business case. El business case es esa cosa que dio resultado en mi empresa, eso que pusimos en práctica y ayudó al negocio, pero ayudó a la cultura organizacional, ayudó a fomentar alguna cosa que hace mover a la organización. Eso hay que publicitarlo, hay que comunicarlo, hay que apropiarse de ese business case. Porque muchas veces, y es verdad, yo concuerdo con Marga, hay muchos estudios que vienen de las grandes consultoras que nos dicen, pero la gente lo ve lejano. Pero eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, eso a mí no me pasa. Entonces, es importante que cada organización vaya construyendo sus pequeños business case. Tenemos una
cosa positiva que pasó en términos de género, en términos de discapacidad, y eso fomentarlo en toda la organización. Eso es súper importante porque la gente se conecta con eso. Ujú. Entonces, abrir conversaciones, crear los business case y tener una mirada más down top, que al revés, está ayudando. Hay otras cosas, Fabuloso. me parece que esas son las más importantes. Bueno, así como dices tú, Verónica, esto de abrir conversaciones lo vamos a tomar inmediatamente. Así que doña Ornella Viola, de Banco Estado Express, que es parte también de este equipo, nos va a leer algunos de los comentarios, estas reflexiones, lo que ha estado pasando en el chat durante toda esta jornada que de verdad hubiésemos adorado que fuese mucho, mucho, mucho más larga. Sabemos que hay gente que se quedó afuera por la capacidad de esta sala de Zoom, pero recuerden que vamos a distribuir este contenido, este video, y ojalá que cada uno de ustedes lo pueda difundir también con las personas que no pudieron estar online en vivo. Orne, ¿qué pasó? Hola a todos y todas, exactamente como dices tú, Maca, ha estado bien movido el chat. Hay un par de preguntas que quiero plantear acá al panel, aunque nuestro panel, mientras estaba conversando, también estaba muy atento al chat, así que han habido ya respuestas a estas preguntas. Pero antes de leerlas y antes de que ya vayamos dando paso al cierre de este evento, me gustaría invitar a todos y todas, así como han ido comentando en el chat, a que se tomen un momento para reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy, lo que hemos reflexionado ya, y piensen en cómo pueden aplicar lo aprendido en sus propias organizaciones o incluso en sus propias vidas profesionales. También les animamos a que compartan en el chat entonces alguna reflexión o alguna idea de lo que les haya resonado de lo que conversamos hoy. Así que con esa invitación voy a leer la primera pregunta, que si bien acá también Marcelo estuvo contestando, la pregunta es de Laura Carballo y dice así: en este momento en Argentina nos preocupa cómo se avasallan derechos adquiridos. Al pertenecer a Motorola Solutions y ser empresa americana, aún nos resguarda en los compromisos adquiridos, porque honran los valores corporativos y la inclusión es uno. ¿Cómo logramos entonces apalancar la resiliencia? Un interesante concepto, ¿cierto? Que toma Laura. ¿Cómo logramos apalancar la resiliencia frente a este contexto en las subsidiarias? Creo que también, bueno, si bien Marcelo dio ahí una respuesta, se puede también transversalizar, ¿no? A distintos contextos como lo hemos conversado hoy. Dejo esa pregunta y una segunda pregunta que llegó también acá al chat es de Francisca y dice: cuando ya tienes liderazgos alineados, has capacitado, etcétera, pero en el mercado laboral ya no hay personas con discapacidad que puedan competir de igual a igual con otros candidatos, o lo mismo con mujeres líderes, y la empresa debe sostener la eficiencia y no tiene presupuesto para nuevas cajas, pone entre comillas. ¿Qué haces? Dejo acá planteadas esas dos preguntas al panel. Tal Yo vez tengo, quiero partir por la segunda, Ujú. Orne, que Súper, tiene dale que... Diana. Sí, sí, porque claro, nos desafía, nos interpela. Les cuento para todos quienes nos acompañan, yo pertenezco a una compañía que es más bien un grupo, somos tres organizaciones que solamente en Chile somos cercanos a 25.000 trabajadores y trabajadoras, donde más del 50%, y me atrevería a decir el 70% son mujeres. Entonces imaginarán lo desafiante que es, por ejemplo, cumplir el 1% y ahora lo que va a significar un 2%. Por tanto, aquí adhiero mucho con digamos, con ese dolor, comillas, cierto, que tiene la persona que nos está comentando, porque creo que la recomendación ahí sería pensar fuera de la caja y pensar dónde estamos obteniendo un talento diverso, donde otros no estén justamente llegando. ¿A qué me refiero? El año pasado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de aliarnos con el Banco Interamericano de Desarrollo, más la organización Inclúyeme, que tiene, digamos, cobertura de México hasta Chile, justamente muy afortunado y virtuoso porque ahí está la región LATAM que se dirige de Aramark desde Chile. Y por tanto, logramos también desarrollar, particularmente en Chile, porque estaba la necesidad, un laboratorio donde la gran particularidad fue buscar personas que tuvieran la variable de hace muchos años no estaban sumadas al mercado laboral o nunca habían tenido una oportunidad laboral.
bastante desafiante, ¿cierto? Cuando, digámoslo, las empresas que estamos buscando, ojalá que la funcionalidad, ¿cierto?, haga un match inmediato y perfecto con los perfiles que yo tengo. Entonces, desde ahí yo creo que se sale y se piensa fuera de la caja. Y particularmente aquí, mi equipo de terapeutas ocupacionales se lució generando un contenido que partió desde, primero, setearnos desde la igualdad de oportunidades, contando justamente, ¿cierto?, cuáles son los deberes, los derechos, fomentando una cultura organizacional de la cual estaban completamente distantes estas personas por, ¿cierto?, tener estas variables en particular. Y las variables eran porque sus diagnósticos eran complejos, qué sé yo. Pero me atrevería a decir, más allá, digamos, de toda la formalidad que fuimos capaces de entregarle, lo más valioso, y de verdad casi todas las palabras de los egresados nos dijeron, nos devolvieron la integridad, nos devolvieron justamente, digamos, como el sentirnos personas valiosas para la sociedad. ¿Te das cuenta lo potente que fue algo que para nosotros debería ser como lo común en el día a día? Les devolvimos justamente ese tipo de, digamos, de base para que pudieran funcionar. Eso es uno, y luego yo también les puedo contar que en este preciso minuto, de hecho debería estar en una actividad en este preciso minuto, estamos generando un proceso de innovación abierta, ya de la mano de AmCham, y donde estamos buscando justamente a través de startups que trabajen justamente desde la inteligencia artificial, por ejemplo, o que sean justamente organizaciones innovadoras en la forma de hacer las cosas, nos presenten proyectos que justamente busquen fuerza laboral en espacios donde yo hoy día no busco. ¿A qué me refiero? Yo ya voy a las OMIL, conozco todas las OMIL. Yo ya voy justamente con las fundaciones y corporaciones que, digámoslo, en el ecosistema de diversidad todos y todas ya nos conocemos. Pero estoy llegando a los territorios, me estoy vinculando con la División de Organizaciones Sociales de OS, estoy llegando a las juntas de vecinos. Entonces, en este minuto, nosotros lo que estamos pensando es un poco fuera de la caja, diversificando la fuerza laboral y llegando justamente, ¿cierto?, a aquellos espacios donde hoy día tal vez no están tan desarrollados y además, ¿cierto?, teniendo una derivada en dónde están los procesos hoy día educacionales también. Excelente, Diana, muchas gracias por tu respuesta. Marcelo, tenías levantada la mano. Comentario muy puntual. Empiezo a ver las preguntas y noto que hay algo de frustración. ¿Qué pasa si no consigo esto? ¿Qué pasa si no puedo mostrarlo? ¿Qué pasa? No es fatiga, es el atergamiento. Es parte de este proceso y gente, ¿saben qué? Es difícil, es complejo. Hay un trabajo detrás para hacer. Es lógico que en algún momento nos cansemos. Por eso yo siento de que tenemos que ser pacientes con nosotras mismas. Necesitamos acompañarnos, necesitamos este tipo de espacios para que veamos de que no estamos solos y solas, que somos muchas personas apasionadas, convencidas y comprometidas con lograr, que es un proceso a largo plazo, que tenemos ganas de que surja todo inmediatamente, de que mañana nuestra empresa sea la más inclusiva de todas. Tenemos que gestionar nuestras expectativas porque es un proceso complejo, consume mucha energía y que necesitamos nuestros esfuerzos colectivos, que no nos separen, que no nos aíslen, nos apoyemos mutuamente. Maravilloso, Marcelo. Me voy a tomar de tus palabras porque efectivamente el objetivo también de que exista la diversidad se comparte es poder también apoyarnos entre quienes trabajamos en estas temáticas, quienes les interesa incorporarse a trabajar en estas temáticas, votar frustraciones, resolver dudas, ¿cierto? Muchas veces van cambiando rápidamente, que es algo que ha pasado mucho en Chile, ha cambiado rápidamente el contexto normativo y tenemos que estar apoyándonos entre nosotros. Es por eso que existe esta red y la invitación es a las preguntas que no hemos alcanzado a leer o los comentarios que están muy interesantes, por ejemplo acá de Jesús Rodríguez, de Victoria Loener. La invitación es que por favor, escriban a Marcelo, a Magda, a Maca, a la Ale, a Verónica, a la Diana, por sus redes sociales también, por LinkedIn, porque están muy dispuestos y dispuestas también a generar este espacio de reflexión. Así que queda abierta también el espacio, esto no queda acá, nos encantaría poder tener más tiempo, pero lamentablemente, y por respeto también a ustedes, es que queremos terminar a la hora. Así que muchas gracias por las preguntas, muchas gracias ahí también a quienes nos respondieron. Y Maca, te doy el pase entonces para que podamos dar cierre a esta sesión.
Ay, como dices tú, Orne, no quiero cerrar. Nos quedaríamos todos conversando mucho más tiempo. Creo que es tremendamente importante, como dice Marcelo, y probablemente nosotros también estamos de acuerdo con eso, que acariñarnos es importante y que hay que validar esa emoción, esa frustración, ese enojo que a veces podemos sentir, pero que es importante también entender que es colectivo y que nos podemos apoyar. Ale, dentro del equipo que estuvo coordinando este evento durante hartos meses, algunas palabras que tú quieras dar también entendiendo el contexto que nos diste de fatiga y qué es lo que te llevas también de este panel. Uy, ha sido sumamente interesante la conversación. Les agradezco a cada uno y cada uno de los que han estado acá. La verdad es que podríamos estar una hora más todavía profundizando en estas temáticas. Solo me quiero agarrar de algo que comentaron también en el chat, que creo que es fundamental, que para que no ocurra la fatiga, tenemos que hacer una prevención de esa fatiga, no simplemente quedarnos con, ok, estamos en fatiga, ¿qué hacemos ahora ya que estamos con esta sensación? ¿Cómo lo prevenimos? Entonces, ¿qué acciones estamos haciendo hoy día para prevenir eso? Que sea realmente consistentes, que efectivamente si yo estoy comunicando algo, que sea efectivamente lo que estoy haciendo, cómo cuido los equipos que hacen y trabajan de diversidad, que es inclusión, cómo efectivamente medimos las acciones que estamos haciendo. Hablar de inclusión y empezar a avanzar en estas temáticas no implica abarcar absolutamente todos los tipos de inclusión. Si quiero avanzar con una, eso ya es un excelente comienzo. Si ya quiero empezar a generar una sensibilización con los sesgos que tenemos, qué pasa con los privilegios, qué pasa con las instancias, la realidad de cada una de las empresas y los distintos países es sumamente importante. Eso, al considerarlo, vamos a avanzar a que esta fatiga no nos llegue. Así que les agradezco muchísimo, creo que podríamos estar mucho más rato. Por favor, toda la gente que tenga más preguntas, dudas, consultas, no duden en hacerlas llegar o directamente a la diversidad se comparte o a cada uno de los panelistas, que felices de la vida vamos a contestarlo. Y en honor al tiempo, no nos queremos alargar más. Maca, te doy nuevamente el pase y les agradezco un montón. Si pudieran prender solamente las cámaras para poder sacarnos una foto general, sería maravilloso. Maca, te doy el pase. Sí, para dejar este registro de este tremendo evento, los queremos dejar invitados también. Mañana va a haber otro panel de conversación también a las 11 de la mañana. Recuerden integrarse con tiempo para que no se queden afuera de la cita. Saludos ahí, estoy viendo a muchas personas con las que hemos compartido en otras instancias, así que gracias por sumarse y esperamos que sigan colaborando y que el siguiente año la diversidad se comparta, se siga expandiendo y haya más participación. Muchas gracias también Marcelo, Verónica, Diana, Magda por compartir sus visiones. Nos dieron de verdad muchas luces de lo que se viene y sobre todo también vamos a desarrollar un material que les haremos llegar para ver cómo en conjunto podemos combatir esta fatiga. Ahora ya que tenemos foto, ¿quién va a ser la encargada, la delegada de la foto? Yo he estado Orne, tomando ¿tú? varias, así Sí, que ya entonces abran nomás pasemos. sus cámaras y estoy en proceso. Ya, fabuloso. Eso, Excelente. denme un segundo más. Ahí la Diana que estaba haciendo su corazón, dale ahora. Listo. Fabuloso. Un abrazo gigante entonces a todos, pues nos estamos viendo en una próxima instancia. Chao, Muchas chao. Nos vemos gracias. mañana. Muchas Gracias, gracias, que bravo. estén muy bien. Gracias a Están todos. Diana, Que estén súper. muy gracias. bien, todas. Bonita Gracias semana. por la invitación. Oh, y gracias a ustedes también. Desclasificamos todo.